En este trabajo haremos un breve repaso sobre los distintos tipos de sociedades a lo largo de la historia, viendo más detalladamente cómo evolucionó la educación a través de ellas hasta llegar a la que tenemos hoy en día, teniendo como resultado un proceso de modernización. Encontramos, en primer lugar, la sociedad tradicional, a continuación, la sociedad industrial y, por último, la sociedad de la información, que es la que predomina hoy en día. El origen de las sociedades tradicionales se encuentra en la aparición de las comunidades tribales, en las que existía un fuerte sentimiento de unión y colectividad. En estas, la organización de la población se hacía en torno a pequeñas tribus nómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección. Se caracterizaba por la estratificación de la sociedad, es decir, clases sociales muy marcadas a las que se pertenecía por nacimiento, lo que otorgaba una nula movilidad social. Predominaba el campesinado aislado que trabajaba las tierras normalmente tutelado por altas esferas, aunque también existían otras actividades artesanales. El objetivo era la supervivencia, es por ello que la economía era de subsistencia, es decir, se producía para sobrevivir. El motivo del atraso tecnológico y científico de esta sociedad se debía a los valores culturales comunes, generalmente supeditados por la religión y la idea de tradición, consideradas perfectas e inmutables, lo cual les hacía sentir seguros y arropados por el grupo. Habitualmente, la política y la religión se confundían, ya que la moral religiosa tenía valor de ley civil. En la historia de la humanidad, este es el modelo por el que más tiempo se han regido las sociedades, aunque contando con sus diferentes variaciones y desarrollos más o menos atrasados. Las causas del inicio de estas sociedades fue el perfeccionamiento de las técnicas agrarias, lo cual permitió el asentamiento de las tribus, así como el crecimiento de las comunidades. Este crecimiento, a su vez, ocasionó la necesidad de defenderse de las demás comunidades, surgiendo así la nobleza y las clases sociales, ya que ésta protegía al pueblo a cambio de algunos privilegios. Adentrándonos en la educación, destacaba por impartirse únicamente a grupos más reducidos de las clases más altas de la población. Esto no indica que el afán por desarrollarse en los campos de la tecnología, de la ciencia o adquirir más conocimientos filosóficos o religiosos fuera algo sin importancia. De hecho, estas élites eran plenamente conscientes de que el desarrollo del conocimiento era crucial para el funcionamiento de estas sociedades. Sin embargo, estaba reducido a grupos independientes capaces de diferenciar sus recursos, ya que la mayoría de la población seguía una cultura milenaria guiada esencialmente por la religión. Los gobernantes se encargaron de regular la incidencia que pudiera tener esta difusión de conocimientos sobre las instituciones y grupos sociales sobre los que se apoyaban los supuestos básicos de su orden cultural y social, y la distribución de poder dentro de ellas. Es por ello que articularon diferentes tipos de restricciones para mantener el carácter tradicional de la sociedad. En el caso de las clases más bajas, se les asignaron conocimientos más técnicos y menos simbólicos. La estructura de las instituciones educativas centrales estaba dirigida a la educación de las élites y al desarrollo y mantenimiento de su tradición cultural. Por otro lado, las locales se encargaban del mantenimiento de la identidad general del pueblo, así como de proporcionarles algunas destrezas técnicas acordes con su clase social, pero sin permitirles participar en las actividades culturales y políticas, perpetuando así los parámetros y el equilibrio de la tradición. Por otro lado, surgieron grupos de intelectuales que practicaban la heterodoxia, es decir, que se replanteaban los dogmas establecidos, lo cual podía deberse a las tensiones que podían tener con grupos de autoridad debido a la similitud entre sus actividades educativas y las exigencias de organización de este último grupo. Aunque no eran muy comunes, estas protestas fueron desarrollándose a medida que aumentaba la invención e innovación en los diferentes campos del conocimiento, surgiendo así corrientes como la Ilustración en el siglo XVIII. El origen de la educación industrial lo encontramos en la Revolución Industrial, que se inició con el desarrollo económico en Inglaterra en el siglo XVIII, lo que provocó cambios profundos en la vida política, social y cultural. Las principales características de la Revolución Industrial fueron el aumento del poder del capitalismo, el desarrollo del sector fabril, el progreso tecnológico y la aplicación de la energía a la industria.
Todo hecho histórico tiene unas causas y unas consecuencias. El motivo por el que la revolución industrial se originó fueron los siguientes: una revolución industrial, un sólido sistema monetario, la movilidad social y el abastecimiento del carbón. Y sus consecuencias fueron la formación de la gran industria, el neoclasicismo, la formación de la clase capitalista, el surgimiento del proletario, la aparición de las doctrinas sociales y el crecimiento de la clase y su poder. Todo esto hizo que la educación se viera afectada. En esta época se empezó a implementar una pedagogía que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo disciplinaba, se intentaba lograr un orden, el silencio y la sumisión. Predominaba una pedagogía grupal y se tenía que maximizar la relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. La disciplina tiene un carácter preventivo: alfabetizar a muchos niños en poco tiempo, con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. Esta educación de masa se encargó de preparar a las personas para el futuro. Los principios utilizados fueron la división mecánica del trabajo, la especialización y la secuencialización de las tareas. La tardía intervención del Estado retrasó las reformas del sistema educativo. La enseñanza quedó entonces en manos de la iniciativa privada y no se produjeron adelantos en la alfabetización. Los tiempos y las tareas estaban rígidamente establecidos. Se va a crear entonces un cuerpo profesional docente como un cuadro permanente del Estado. Se califican a los alumnos mediante los exámenes. Se anhelaba que con la educación se pudieran producir sujetos que fueran capaces de producir más y hacer más. No les importaba la gente pensante, sino que se dedicaran a la mano de obra y a demostrar sus habilidades y destrezas. Podemos decir que gracias a la educación industrial se crearon los sistemas educativos actuales, ya que la educación impartida entonces era necesaria para desarrollar a la sociedad. En cuanto al origen, esta sociedad comienza aproximadamente un siglo después de la sociedad industrial de la que hemos hablado anteriormente. Los procesos industriales empezaron a coexistir con el desarrollo de la tecnología. Sociedad de la información se denomina la sociedad en la que actualmente vivimos, ya que estamos muy condicionados por las innovaciones tecnológicas, relacionadas sobre todo con las tecnologías de la información y de la comunicación. En esta sociedad, las tecnologías juegan un papel muy grande en distintas actividades. Facilitan la distribución, manipulación y creación de la información. El nombre de esta sociedad se debe al desarrollo del Internet que hemos podido observar. 10 características de esta sociedad. Exuberancia. Disponemos de diversas cantidades de información, lo cual dificulta elegir con precisión adecuada la información. Irradiación. La distancia es prácticamente ilimitada. Podemos comunicarnos con el otro lado del mundo en apenas segundos. Interactividad. Los nuevos instrumentos de propagación de la información permiten que sus usuarios sean productores de sus propios mensajes. Omnipresencia. Encontramos fácilmente los instrumentos y documentos de información. Velocidad. La comunicación se ha vuelto instantánea en milésimas de segundo. Desigualdad. En esta sociedad se hace notar más claramente las diferencias sociales, ya que no todo el mundo puede acceder a Internet con la misma facilidad. Heterogeneidad. El medio para la comunicación es Internet. Desorientación. Recibimos miles de datos a través de Internet y de las redes sociales. Multilateralidad y centralidad. La información surge de diversos sitios. Y por último, digitalización informática. Implica que su expresión resulte compleja y cambiante. Es necesario estar preparados y poseer las competencias necesarias para entrenar los nuevos retos.
Nos preguntamos cuáles son las causas de esta sociedad. Pues bien, surge por la preeminencia de las nuevas tecnologías de la información, en todas las esferas. Su aparición no emergió repentinamente. Se encuentra en las investigaciones sociales realizadas durante los años 1970 y 1980. En cuanto a la educación en la sociedad de la información, la tecnología educativa como disciplina pedagógica nace en la década de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la necesidad de formar gran cantidad de oficiales y, contando con poco tiempo, surge el interés por enseñar de manera eficiente y efectiva. La escuela como institución social encargada formalmente de la enseñanza fue un invento de los estados modernos del siglo XIX, surgidos como consecuencia del desarrollo de la sociedad industrial. No se hubiera configurado la necesidad social de articular un sistema especializado para la educación básica en masa de la infancia y la juventud sin la modernidad cultural provocada por la Ilustración, la transformación de los sistemas económicos y productivos de la llamada Primera Revolución Industrial, la creación de las estructuras políticas de los Estados nacionales europeos y la reivindicación política de la igualdad de derechos de los ciudadanos, consecuencia de la Revolución Francesa y de los movimientos obreros, entre otros factores. La modernidad ilustrada trajo consigo 4 ideas: la idea de progreso, la idea de nación culta y civilizada, la idea de derechos de la ciudadanía y, por último, la idea de justicia social. Por ello, gran parte de los intelectuales del siglo XIX y de la clase política progresista y liberal de la época defendieron juntos la necesidad de articular un aparato público destinado a alfabetizar e instruir a toda la población, ya que eran conscientes de que el progreso y modernización de un país requería como condición básica disponer de una masa de la ciudadanía con un nivel formativo suficiente que les permitiera acceder a la cultura y, en consecuencia, ejercer sus derechos políticos. La incorporación de las TICs a la educación supone, como en otros ámbitos, su parte positiva y su parte negativa por el contrario. Como parte positiva de esta incorporación, podríamos decir que gracias a las TICs tenemos acceso a mucha información que, de otro modo, no tendríamos. En cuanto a la parte negativa de esta incorporación, las TICs suponen una saturación de información, que a su vez puede generar ignorancia.